porque tengo otro correo, con Ah, otro correo electrónico. con razón, porque yo cambiaba el nombre de mi usuario de YouTube y también se cambiaba en Meet. Sí, sí, tengo otro correo electrónico, que es Ay, netamente para eso. gracias por darme la clave. Pues ya, ¿qué va a hacer? Bueno, entonces vamos a hablar un poco de Aristóteles. ¿Listo? Les voy a compartir acá pantalla. Porque hace mala cara, Laura. No haga mala cara. Laura siempre haciendo mala cara. Pues yo tengo la cámara prendida y esta aparece apagada. Yo también la tengo Sí, prendida. señor. Sí, señor. Relájense. Ve, ahí ya apareció Saray. Que aparecen así por pedazos. Profe, yo también la tengo prendida. Bueno. Sí, no preocupen, relájense. Es que cuando son tantos, lo que hace Meet es apagar algunas cámaras pues, en el computador para que la red no se desestabilice. Bien, vamos a hablar entonces un poco de Aristóteles. ¿Quién fue Aristóteles? Y en cuanto a la filosofía, ¿cierto? ¿Qué obra tenía o qué obra tuvo? ¿Sí? De aquí en adelante vamos a ver varios autores, varios filósofos importantes de, pues que digamos tuvieron mucho y mucha influencia como tal en la filosofía. ¿Sí? Recordemos que la filosofía es una ciencia de ciencias. ¿Sí? A partir de la filosofía se genera todo digamos, un proceso donde ya nacen otras ciencias, pues, como la física, nace la biología, como la conocemos hoy en día, pero todo nace a partir de la filosofía, a partir del pensamiento de alguien. ¿Sí? ¿Quién fue Aristóteles? Entonces nació en esta gira, Macedonia. Eh, a los 18 años se va a Atenas, eso es en Grecia, ¿sí? Y estudia en lo que se llamó en ese momento la academia, ¿sí? Y allí permanece 20 años. ¿Sí? Y en ese momento él funda su propia escuela, ¿sí? Que la llamó el Liceo. ¿Bien? Y en el Liceo, por su forma de enseñanza, ¿cierto? Por su forma de enseñar las cosas, que lo enseñaba siempre caminando y hablando, ¿cierto? Y filosofando, como se decía, eh, su escuela se llamó Los Peripatéticos. ¿Eh? O sea, las personas que lo seguían a él, ¿cierto? Como filósofo, eh, se les llamó peripatéticos. ¿Cierto? Estuvo casado, se casó con Pipias, enviudó y se casó con Érfilis y tuvo un hijo, que se llamó Nicómaco. Bien. Bien. Eh, digamos que fue un gran influyente de un gran luchador, de un gran guerrero, de un gran rey que se llamó Alejandro Magno. ¿Sí? Eh, y a partir, alguien va a hablar. Y a partir de ahí, entonces, Aristóteles, digamos, destacó en varias de las ciencias eh, que vemos acá abajo, que son la física, la metafísica, la ética y la política. ¿Sí? Así ustedes no lo crean, la política es una ciencia, ¿sí? Algo que no se aprende de la noche a la mañana. ¿Sí? Eh, aquí hay una comparación, ¿sí? Digamos que Aristóteles va muy enfocado a ¿se acuerdan de las corrientes filosóficas que veíamos? Entonces, una de las corrientes a la que va enfocado Aristóteles es al realismo. ¿Bien?
en donde dice que el único mundo real es el que conocemos y hay que estudiarlo científicamente, ¿sí? Es decir, para que algo sea real, pues debe estar comprobado honestamente. Y eso siempre, digamos, tuvo Aristóteles durante toda su vida. ¿Sí? Entonces, en cuanto a la física, ¿sí? Tiene o tuvo 8 libros que estuvieron dedicados al estudio de la naturaleza. ¿Sí? Él decía que los seres naturales tienen el principio de movimiento. ¿Sí? Y pues, por ejemplo, pasaba o generaba preguntas en cuanto a la parte natural de cómo pasar del ser al no ser. ¿Sí? Él es lo que decía, o digamos la respuesta que daba a esa pregunta, ¿sí? Era de que uno pasa de ser una cosa a ser otra. Y lo vemos, por ejemplo, cuando plantamos un árbol. ¿Sí? Eh, digamos que una bellota es una nuez, ¿sí? Pero independientemente de esto, digamos que cualquier semilla, ¿cierto? Que tengamos, ¿cómo puede pasar de convertirse a ser semilla a convertirse en un gran árbol? ¿Sí? Era una pregunta pues en su época muy, muy importante, muy interesante. ¿Sí? Y ustedes, ¿por qué creen que se pasa de ser una cosa a ser otra? Quiero escuchar respuestas. ¿Por qué se pasa de ser una Profe, cosa a ser otra, señora? yo creo que por lo que la bellota cae en la tierra, entonces cuando llueve, eh, pues prácticamente como que ya se planta, yo Bien, creo. Y entonces después se hace el proceso como si uno hubiera colocado la semilla. exacto. Y esa es una muy buena respuesta, Ángela, porque ¿qué pasaría si no lloviera? Pues Supongamos que no listo, crecería el árbol. exacto, no crecería el árbol y simplemente la semilla se secaría y se moriría. Así ¿Cierto? como las matas, si uno no les echa agua, pues se muere. Entonces, por eso, digamos que en cuanto a eso, Aristóteles tenía como ese pensamiento de que todos los seres, digamos, son seres vivos, ¿sí? Incluso un simple árbol eh, que uno cree que de pronto no tiene vida, también es un ser vivo, ¿sí? Es un ser que pertenece a la naturaleza y que crece de alguna manera y por algún motivo, ¿sí? Entonces, muy bien, Ángela, gracias. Entonces, digamos que esa es una de las respuestas que daba como tal a, a eso. Ahora, por ejemplo, ¿sí? eh, digamos que en la parte digamos, del ser humano, ¿cierto? Profe, Eh, señor, señora, señora, profe, o sea que, a ver, ¿cómo le digo yo? O sea que como una hoja se cae a ver, ¿cómo le digo? Un árbol se corta y vuelve a reencarnar. No en carne, sino que como él estaba antes. ajá, pasaba a ser nuevamente, o digamos eso, o otra cosa, ¿sí? Digamos que lo analizábamos sobre todo con los frutos, ¿cierto? Por ejemplo, supongamos que un árbol de manzana, ¿cierto? Entonces cayó la manzana. La manzana lo que hace, digamos que ese es un proceso de que si yo la siembro, le genero, digamos, empieza a llover, entonces también van a ser como tal otro árbol de manzana, ¿sí? Porque a partir de las semillas de la manzana yo puedo crear un árbol, ¿cierto? Eso era lo que decía como tal científicamente Aristóteles, ¿sí? Sí, profe, porque la manzana y la pera tienen una semilla adentro, entonces usted le puede sacar las semillas. Igualmente también el limón, él tiene también unas semillas por dentro y esas sirven para plantar. Exactamente, perfecto.
Ahora, digamos en cuanto a los cambios, ¿cierto? Las personas, es lo que, digamos que generaba, era que, pues obviamente nosotros nacemos y vamos a llegar a un punto en que vamos a morir, ¿sí? Pero no había una respuesta en ese momento como tal para, bueno, ¿qué hay después de que moramos? ¿Sí? De que morimos. Esa pregunta incluso aún no hay respuesta. ¿Sí? ¿Qué hay después de que morimos? ¿Sí? Unos tienen una respuesta, por ejemplo, hablando de la parte cristiana, dicen que listo, vamos al cielo o al infierno, dependiendo pues cómo haya sido nuestro comportamiento en la tierra, ¿cierto? Eh, Otras religiones pueden decir, no, es que hay una reencarnación, es que yo voy a reencarnar, no sé, en un animal o voy a reencarnar en otra persona, yo qué sé, ¿cierto? Pero aún nadie tiene la respuesta que es y nunca o por el momento no se va a saber porque pues después de que uno muere eh, pues, no sabemos qué pasa. Pues siempre nadie se lo va a contar a uno. ¿Cómo? Nadie se lo va a contar a uno. Exacto, ¿sí? Porque pues no hay cómo. Muy bien, Nicole. Eres Nicole, ¿cierto? Sí. Siempre, sino que estoy desde el computador de mi hermano. Sí, no, no para nada, sino que ya con el apellido me cercioro. Y los Nicolás, muertos ¿verdad? nunca hablan. Ah, sí, obviamente. Pero entonces por el momento esa respuesta todavía está al aire, ¿cierto? Puede que científicamente en algún momento se compruebe y se pueda comprobar, pero puede que no. ¿Cierto? Profe, Entonces, señor, si de pronto uno sobrevive, uno dice que muere y luego sobrevive, ¿qué pasa? Y ya descubrió que Dios, Dios, entonces eso es pues hay personas que han dicho, sino que pues, como les digo, no ha sido comprobado, que científicamente han muerto, ¿cierto? Porque pues los aparatos electrónicos nos indican que esa persona murió, ¿cierto? Pero digamos que puede que no sé, a la hora o a la media hora vuelven y según eso sobrevivieron. Puede ser cierto, puede no ser cierto, no sabemos porque científicamente no está comprobado. Y según Aristóteles, eh, hasta que no se esté comprobado, pues no, digamos que es algo que no es real, ¿cierto? Entonces, puede que sepamos, o puede que esa persona de verdad haya vuelto a la vida y de verdad haya visto algo, pero puede que también sea mentira. Entonces, hasta que no sea científicamente comprobado, eso no sabremos si es cierto o no. ¿Sí? Bueno, Pero profe, eso que dice Nicolás puede ser cierto. ¿Sí? Puede Profe, volver a la vida una persona y decir que vio a Dios, pero ¿quién dice que sí es cierto? profe, dijeron en las noticias que un morenito dice que murió y vio Dios. Y vio Dios y luego sobrevivió a los mismos, era como 2 horas. Sí, pero como le digo, eso no lo sabemos. O sea, eso lo sabe esa persona solamente, pero puede que se lo esté inventando como para obtener atención o como puede que sea verdad, ¿cierto? Como les digo, eso es algo que no está comprobado todavía, entonces no podemos decir que sí. ¿Listo? profe, Señora, mira que dicen que uno tuvo una vida pasada. por eso le digo, eso va a depender de qué perspectiva lo estés viendo, ¿sí? Como les digo, hay religiones eh, que dicen que la reencarnación existe, ¿sí? Entonces, si usted reencarna, es porque usted tuvo una vida pasada también, ¿cierto? Si usted está nuevamente vivo, es porque usted tuvo ya una vida pasada. Pero, ¿quién dice que eso es cierto? Solo esas personas, ¿sí? Y no está comprobado, digamos, experimentalmente, científicamente. O de pronto no son las dos, solo que nos morimos y ya, nos dormimos y ya, un descanso eterno. Ni hemos Ah, Dios ni encarnaremos. entonces, todos tenemos un pensamiento diferente. Bien,
No. Bien. Entonces, ¿qué pensaba Aristóteles sobre el universo? Aristóteles decía entonces que todo lo que se mueve es movido por otro. Y eso hoy en día y físicamente, es comprobado. Para que algo se pueda mover es porque hay otra fuerza que le está generando, digamos, movimiento. ¿Sí? O sea, para que haya movimiento tiene que haber una interacción entre dos cosas. ¿Sí? Si yo tengo una sola cosa quieta, yo no voy a tener movimiento. ¿Sí? Eh, Permítame, como para que lo tengan en cuenta. Y eso físicamente ya está comprobado y eso es lo que decía Aristóteles era cierto. ¿Listo? Y nos dice que, pero tiene que haber un primer motor que sea inmóvil. ¿Sí? Y eso es cierto. Si yo tengo dos cosas que están inmóviles y hay otra que está en movimiento o que empieza a moverse, empieza a mover la otra también. Entonces lo que nos decía o lo que pensaba Aristóteles es que Dios, ojo, aquí hablamos de un Dios no necesariamente cristiano, eh, puede ser un Dios cualquiera, o sea, simplemente digamos había algo más grande, ¿cierto? Que Profe, nosotros, es señor, un dios del Olimpo. ajá, o sea, puede ser un dios griego, puede ser el dios de los cristianos, puede ser el dios egipcio, yo qué sé, ¿sí? Pero eh, digamos que había un dios, que había algo más grande que nosotros, que simplemente movía el universo, ¿sí? Movía el universo, ¿sí? O sea, hacía que todo se generara, ¿sí? Entonces, eso era lo que pensaba como tal Aristóteles en cuanto a eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo era el universo, ¿sí? Para Aristóteles? ¿Sí? El universo era esférico y finito, es decir, que según Aristóteles, ¿sí? eh, digamos, solo había, hoy en día sabemos que no es así, pero pues para ese momento, que no tenían, digamos, tecnología para revisar, bueno, qué hay en el universo, qué hay más allá de esta Tierra, ¿cierto? Profe, Señora, profe, pero el universo era así antes. no es que era así, sino que ellos lo veían así, sino que ellos lo veían así. Permítanme un momentico. Profe, ¿y por qué lo veían así? Porque ellos, como les digo, en la antigüedad no tenían tecnología, lo único que tenían era su visión. Entonces ellos analizaban las cosas con lo que veían. Entonces, claro, Aristóteles se ponía a mirar hacia el cielo y bueno, veía, digamos, de manera circular, ¿cierto? Que todo estaba en el círculo y que en el cielo, o que pues más allá de la tierra, digamos que había esto, existía esto, ¿sí? Y que alrededor de todos los planetas, ¿cierto? Alrededor de los planetas existía una materia que se llama éter, ¿sí? Tengamos, Profe, señora, entonces Aristóteles vendría a ser como que el hombre más inteligente del mundo. no necesariamente, o de pronto para esa época sí lo era, ¿sí? Pero hoy en día, digamos que las cosas que pensaba Aristóteles no son ciertas. El universo no es circular, ¿sí? El universo es muy grande, o sea, el universo es infinito, ¿sí? Hasta el momento, digamos, a lo más lejos que se ha llegado muy, muy lejos y es algo infinito, ¿cierto? O, Y o, no, y no solo tenemos la galaxia en la que vivimos nosotros, que es la Vía Láctea, ¿cierto? Donde están los 8 planetas que somos, ¿sí? Más Marte, más Plutón, ¿sí? Que Plutón ya no es un planeta, sino que se llama planeta enano, O ¿sí? Porque, planetoide. o planetoide, es muy pequeño, ¿sí? Pero digamos que el universo no es solo esto, ¿sí? Existen muchas otras galaxias, ¿sí? Que están muy cercanas a la Vía Láctea, eh, pero
Pero entonces ya no es esto que decía Aristóteles. Aristóteles decía, no, es que solo existe esto. O sea, somos un círculo y dentro de ese círculo, dentro de esa esfera, están los planetas, el Sol, y dentro de la Tierra tenemos entonces, digamos, los 4 elementos más importantes que son el aire, el agua, el fuego y la tierra. ¿Sí? Profe, Señor. o sea que la teoría de Aristóteles es, digamos, que la Tierra era el Sol, o sea que todo giraba alrededor de la Tierra. Exactamente. Ah, Exactamente. Entonces, Aristóteles sabía más o menos lo correcto que él sabía era prácticamente la mitad. Ni siquiera la mitad, sabía un pedacito nada más. Pero pues para esa época donde él estuvo, que era antes de Cristo, era mucho. O sea, simplemente con observar las cosas, digamos, poder llegar a esto, para ese momento era muy importante, porque nadie se ponía a pensar en eso. ¿Sí? O sea, Todos que él en sí podría decir que esto es un marcador, pero en realidad, pero era lo que él creía que era, pero en realidad todo el mundo creía que era un marcador, pero en realidad es un resaltador. Ajá, exactamente. Bueno, no vi el resaltador, pero sí, sí, digamos que de esa manera, ¿sí? Porque lo único que ellos podían hacer era pensar sobre esas cosas. Bueno, yo vi una estrella acá, ¿sí? En el cielo, y esto para que lo tengan en cuenta y de pronto lo analicen en algún momento. Cuando yo miro al cielo en la noche, ustedes han visto las estrellas, supongo, ¿sí? Vamos a poner ese ejemplo. Todos han visto estrellas, ¿sí o no? Listo. Resulta que normalmente las estrellas titilan, ¿cierto? Pero hay unos punticos que ustedes van al cielo y no titilan. Pues cuando lo puedan analizar, lo hacen. ¿Sí? Resulta que hay punticos que yo veo como estrellas, pero no son las estrellas, ¿sí? Sino que se logran ver los planetas más cercanos a la Tierra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a veces, cuando Marte está muy cercano a la Tierra, nosotros podemos lograr ver a Marte como una estrella, ¿sí? Solo que esa estrella no va a titilar. Si esa estrella no titila, es un planeta, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta y de pronto lo analicen en algún momento que les dé por mirar al cielo. Profe, mira, que un día mi mamá, ella le iba muy mal con mi papá y vio una cometa, un cometa, y pidió un deseo y se lo cumplió, profe. Vea pues, a que ver. Entonces, No, yo no creo Bien. que una estrella pueda dar un deseo de una estrella foca. Son solo cuentos para los niños. Ahora, por otra parte, digamos que dentro de las otras ciencias que también estudió Aristóteles en algún momento, la llamó como tal la metafísica, es decir, lo que va detrás de lo físico, es decir, lo que no podemos ver. Entonces la metafísica se divide en dos partes, en la ontología, que es el ser, la ciencia del ser, ¿sí? de mí como persona, no como persona física, o sea, no físicamente, sino cómo soy yo ante los demás. ¿Sí? Y acá nos dice, ¿qué es el ser? ¿Sí? El término ser es análogo, la semejanza de todos los seres hace que les llamemos ser. ¿Sí? Entonces somos seres, o sea, somos, digamos, una persona, pero una persona que también tiene unos pensamientos, una persona que también tiene unos sentimientos, ¿sí? Y esa es la ontología. Y también está la teología, ¿sí? Que es, digamos, la creencia que cada uno pueda tener sobre Dios o sobre un Dios. Puede que usted crea o no crea en Dios, ¿sí? Pues ya depende de usted y su familia, ¿cierto? Acá no vamos a hablar de religión, solo que para Aristóteles, ¿cierto? Sí existía un Dios
vuelvo e indico, no necesariamente el Dios cristiano, puede ser el Dios griego, el Dios egipcio, etcétera, solo que existía un ser que iba más allá del ser humano, ¿sí? Alguien que era quien manejaba el universo, ¿sí? Entonces, nos decía que la ontología critica al idealismo, ¿sí? Porque digamos que él decía que la esencia del ser humano existe, pero no está separada de otro mundo, sino en las cosas físicas, ¿sí? O sea, él dice, digamos que para Aristóteles el espíritu era muy importante, ¿sí? El espíritu era muy importante, es decir, la persona, adicional a ser un ser, un ente físico, una persona, digamos algo físico, algo manipulable, también tenía como tal, digamos, un espíritu, algo que lo hacía sentir, que lo hacía pensar y visualizar las cosas de manera diferente. Y la teología, pues vuelvo y le repito, donde él decía que Dios era el primer motor, es decir, lo más grande, es decir, a partir de él se crearon las cosas, ¿sí? Y nos dice, no tiene cuerpo, ¿sí? O sea que no es un ser humano, ¿sí? Sino que es una inteligencia, una razón, que desea que el universo se mueva y le da su impulso inicial, ¿sí? Es un acto puro porque es perfecto, ¿sí? Es para él Dios, digamos, era la perfección sin ser un ser humano. Por otra parte, Aristóteles veía también la teoría del conocimiento. Nos dice, todo ser humano desea saber por naturaleza. Y era lo que él hacía. Ah, bueno, entonces preguntémonos qué hay en el universo, ¿sí? Entonces, si él se preguntaba eso, él tenía que darle respuesta a eso, ¿sí? Para, digamos, quedar como satisfecho consigo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a él le gustaba saber. Y él dice, toda persona o todo ser humano desea saber por naturaleza, o sea, por su simplemente existir, usted ya desea obtener conocimiento, ¿sí? Entonces, Por inercia, ¿cómo? en que el ser humano desea adquirir conocimiento por inercia. Por inercia, por naturaleza, como lo quiera Profe, llamar, señor. señora, profe. Ah, señora. Entonces, si él se preguntaba algo que no sabía, no paraba de buscar hasta saber qué era. Hasta dar con la respuesta. Y muchas de las cosas que él dijo o que él se preguntó nunca tuvieron respuesta en ese momento, ¿sí? Pero dejó las preguntas para las siguientes generaciones que posiblemente han podido llegar como tal a la respuesta, ¿sí? Profe, una pregunta. Señor. ¿Y cuáles eran las preguntas que Aristóteles no podía responder? No sé. La verdad, digamos que fue alguien Preguntémosle, que tuvo tanto conocimiento que la verdad hubo muchas preguntas que él se respondió y que él no se alcanzó a responder. Entonces, de exactamente cuáles no sabría decir en este momento. Ah, bueno. Vale. Entonces, digamos que dentro de las ciencias, digamos qué tipos de ciencias generó Aristóteles en su momento, ¿sí? Entonces, teóricas o teoréticas en la metafísica, que es la sabiduría, ¿sí? La ciencia del ser, de lo que no se ve, ¿sí? La física, que ya es todo el proceso experimental y de lo que yo puedo ver, y las matemáticas. Tuvo mucho énfasis en esas tres. Dentro de las prácticas, énfasis en la ética, la economía y la política, y en las productivas, la retórica, la poética y la medicina. ¿Sí? Entonces, lo que les decía, para él es muy importante el alma, ¿sí? Y nos dice que es el principio vital del ser humano, lo que hace que la vida esté en un acto, ¿sí? Es la forma del ser humano.
es el principio del conocimiento, ¿sí? Entonces, él nos dice que el ser humano está conformado por cuerpo, que es la materia, lo que nosotros podemos estar viendo de cada uno de nosotros, y el alma, que es cómo se comporta, o sea, la forma de comportamiento, la forma del ser. Son un todo, ¿listo? O sea, para él, estas dos cosas no podían estar separadas, ¿sí? Cuerpo y alma, ser humano. Si no hay cuerpo, si no hay alma, entonces no hay ser humano. Y efectivamente, pues digamos que de esa manera, ¿sí? Nos dice que al morir se produce un cambio sustancial y el cuerpo pasa de tener forma de alma a tener forma de cadáver, ¿sí? O sea, ya el alma también queda libre de ese cuerpo cuando morimos. Y nos dice, solo hay un tipo de alma, pero tiene tres funciones, una para los vegetales, una para los animales y una para los seres humanos, ¿sí? Entonces la parte vegetativa es propia de las plantas, señora. Profe, entonces sobre lo que usted hablaba ahorita, entonces por eso es que él le decía un cadáver, por lo que usted moría, entonces ya no era un cuerpo, sino que era un cadáver porque el alma salía de uno. Entonces, por lo que usted estaba explicando, entonces una alma sin cuerpo, digo, un cuerpo sin alma no es un cadáver. Exactamente. Mm, Bien. Profe, ¿usted por qué no me Por ve a otro, mí? Yo tengo la cámara no sé, encendida. mire que no veo a nadie, solo estoy viendo a Emanuel y a Nicole. Ah, bueno, profe. De pronto es el internet. O lo que usted dijo ahorita. Mira, ya aparecieron varios. Bien, No, profe, yo sé entonces, que hay tres tipos de funciones del alma. La de los vegetales, ¿cierto? Es propia de las plantas, animales y humanos, también la poseen, pero pues digamos que es más para las plantas y esta se ocupa de la nutrición, ¿sí? Es decir, digamos los vegetales, las plantas, lo que necesitan para crecer es nutrición. La sensitiva, que es propia de los animales, los humanos también la poseen, se ocupa de las sensaciones que permiten la supervivencia. Por eso los animales trabajan por, se me olvidó la palabra, Instinto, profe. por instinto. Muchas gracias. Los animales trabajan por instinto, ¿sí? Por eso los animales, digamos, cuando son muy territoriales, lo que hacen es que por donde van pasando, eh, voy a decir una palabra que de pronto no es muy correcta, pero van dejando su origen, ¿cierto? ¿Para qué? Para ellos acordarse por dónde es que han estado pasando y para recordarse a ellos también que ese es territorio de ellos, ¿sí? Profe, ¿cómo, profe? No te escuché bien la palabra. ¿No? profe, Señora, hay un gato todo grosero que pelea con mi gato y se mantiene haciendo eso por todas partes en todas las casas. ajá, y eso hacen los animales. Es que los animales lo que hacen lo hacen por instinto, o sea, para poder ellos recordar, para poder ellos, ¿sí? Ellos sí pueden sentir, porque miren que tiene esta función, la función sensitiva, pero ellos no piensan, digamos, tanto como un ser humano, ¿sí? Para que ellos, digamos, puedan empezar a lograr racionalizar ciertas cosas, hay que enseñarles mucho, ¿sí? Pues digamos, esos animales que son entrenados y todo eso, es porque la verdad los cogen desde pequeñitos y les enseñan mucho, ¿sí? Y pueden tener parte racional, pero no del todo como la tenemos los seres humanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que para nosotros, digamos, el conocimiento es porque yo quiero, más no porque me estén obligando o por ganarme un premio. En cambio, los animales, por ejemplo, que aprenden a hacer las cosas, lo hacen, bueno, no, si usted se sienta, por ejemplo, un perro, si usted se sienta, le doy una galleta, o si usted se sienta, le doy esto, ¿sí?
Entonces el animal aprende a hacer eso, pero solo por el hecho de saber que le van a dar un premio, ¿sí? Mientras que para nosotros, aprender ciertos tipos de cosas porque yo quiero aprenderlo, ¿sí? Porque de verdad me gusta aprender, ¿sí? Esa es la diferencia de pronto entre lo que son los animales y lo que son los O seres sea, humanos. profe, profe, en Profe, resumen, o sea, los animales son solo interesados. No es que sean interesados, es que ellos trabajan por instinto, o sea, ellos no son seres racionales, ¿sí? Ellos no logran pensar las cosas porque sí, ellos aprenden porque o les ofrezco algo, ¿cierto? O porque sé que voy a ganar algo con eso. profe, ni que fuéramos unos perritos para que nos digan, si se sienta ahí, le doy tal cosa. Eso no. Pero ha A mí, pasado. sí. Y profe, a mí cuando yo hago algo o que lo haga, me dicen que si hago tal cosa, me da un regalo o una salida o algo. Pero eso sí es verdad porque esta mañana yo saqué a mi perro y yo ayer le había comprado unas galletas y salí con la galleta en la mano y él fue, hizo sus dos necesidades y siempre iba detrás de mí. Y en la casa Profe, pues, Ah, venía y es como si yo les dijera, es como si yo les dijera, si usted no participa va a tener un cero en filosofía. ¿Sí? No, no es que eso va a pasar, estoy dando un ejemplo. ¿Sí? Es como si yo les dijera eso. ¿Sí? Obviamente usted qué va a hacer, participar, ¿cierto? Pero pues digamos que de esa manera no aprende el ser humano aprende porque quiere. ¿Sí? Nicolás, profe, yo hay algo raro de mí, pero es que no, algo muy raro. Que es que ¿eh? ¿qué? Es que pasa que yo hago tareas y juego. Y si no me Ujú. hago tareas, entonces no juego. Ah, es que Eso es así es. algo por interés. Pero, pero entonces, digamos que nosotros tenemos ese tipo de comportamientos, pero igual, mira que tú estás diciendo, es que no debería ser así, ¿cierto? O sea, es que eso es malo. Al por qué me tienen que amenazar con que no me dejan jugar si no hago las tareas, por qué no las hago porque de verdad a mí me nace. ¿Sí? O sea, yo por lo menos lo pienso, mientras que el animalito, el perrito, el gatico, el que sea, no lo piensa así. ¿Sí? Bueno, otra cosa, digamos, importante que nos dejó Aristóteles fue la ética, o habló de la ética, y nos respondió de que cuál es el último fin del hombre. Entonces, para él, lo más importante era la felicidad, ¿cierto? No riquezas, no honores, no fama, no placer, sino la felicidad. ¿Sí? Pero, ¿qué es la felicidad? ¿Sí? Resulta que es que para él la felicidad era una cosa. ¿Sí? Hoy en día la vemos diferente, pero para él la felicidad es el esfuerzo por mejorar la razón, ¿sí? O sea, por aprender, por entender las cosas que tenemos en nuestro universo. ¿Sí? Es la contemplación, la sabiduría. ¿Sí? La virtud es una disposición del alma que obtiene por el hábito o costumbre. ¿Sí? Cada persona debe hallar el suyo según su carácter. ¿Sí? Entonces, esto es importantísimo porque Aristóteles, digamos, nos decía, bueno, entonces para que el hombre eh, muera bien, ¿cierto? Debe de tener o debe de ser feliz. ¿Sí? Pero pues es que cada persona tiene su propio concepto de felicidad. ¿Sí? Por ejemplo, a Nicolás, ¿qué lo hace feliz? Jugar videojuegos. Ok, a Nicole, ¿qué lo hace feliz? Profe, estar con mis amigas. Perfecto. A Manuela, ¿qué le hace feliz? Yo no sé, profe. Como que no sabe. Algo que la ponga a usted contenta. Jugar Free Fire. Ok, Valentina, ¿qué le hace feliz? profe, que me den regalos, que esté aliviada, jugar. Ah, entonces miren que cada uno, ¿cierto? Tiene un concepto diferente sobre lo que lo hace feliz. ¿Sí?
Entonces no todos tenemos la misma felicidad. A Laura, ¿qué le hace feliz? Profe, tengo muchas. Primero, estar con mis papás, otra es jugar Roblox y otra es estar con mis amigos y salir con ellos y estar con ellos. Exacto, a Emanuel. Profe, a mí me hace muy feliz pues jugar videojuegos con mis amigos, profe. Perfecto. Rafael, ¿qué le hace feliz? Profe, a mí me hace feliz estar con mis padres, mis abuelos, con mi hermana y jugar a Among Us. Ok, sí. Entonces, Ángela, ¿qué le hace feliz? Muchas cosas, profe, estar con mi familia, estar aliviada, que me den regalos, jugar con mis amigos. ¿Sí? Entonces, miremos que, digamos que la felicidad es distinta para cada uno, ¿cierto? Eh, Puede que muchos hayan conseguido en jugar. Ah, pero es que a mí me gusta jugar una cosa, a mi compañero otra, a mi compañero otra. Entonces, mire que la felicidad depende de usted mismo, ¿sí? Usted con qué es feliz, ¿sí? Entonces, eh, y para Aristóteles un tema muy importante en la ética era la amistad. Bien, a ver, entonces, ¿qué tipos de virtudes tenemos? ¿Sí? Entonces tenemos las virtudes morales o éticas, ¿sí? Que dependen del ser, y las virtudes intelectuales o dianoéticas, que dependen de la parte física, de mi conocimiento sobre algo, ¿sí? Entonces, Aristóteles indicaba que insistía más en el hábito que en el saber, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque pues para Aristóteles, digamos, decía que uno aprendía algo a medida de que lo repetía y lo repetía pues por muchas veces, ¿sí? Entonces, entre las morales se adquieren por la costumbre, ¿sí? Y la más importante es la justicia. Cada uno obtener lo que es suyo, ¿sí? Eso era lo importante para Aristóteles en cuanto a las virtudes morales. Y en cuanto a las intelectuales, se adquieren por el aprendizaje, ¿sí? La más importante es la prudencia. Hay que ser prudentes, ¿sí? Prever lo que va a pasar y así dar o tomar como tal una muy buena decisión. ¿Sí? Y por último, en la parte política, ¿sí? La parte política, a pesar de que la gente, digamos, le tenga como miedo a la parte política, porque pues en Colombia lastimosamente, digamos, es un proceso no muy bueno, entonces, digamos, es una ciencia importante, es la ciencia de lo que nos representa. Entonces nos dice Aristóteles que el hombre es un animal político o social, ¿sí? Que vive en la polis o en la parte social. Y allí puede ser feliz y lograr la perfección. Nos dice, el ser humano tiene una tendencia natural a vivir en sociedad, ¿sí? O sea, nosotros, ¿qué pasaría si nosotros fuéramos, digamos, una persona solitaria, una persona que el hombre es entre todos los animales el único que tiene palabra? Y es más importante la sociedad que el individuo, ¿sí? Entonces, por eso la política debería pensar en la sociedad y no pensar en sí mismo. ¿Qué pasa con los políticos colombianos, por ejemplo? Que ellos piensan primero en sí mismos, ¿sí? Cuánta plata se pueden embolsillar y después piensan en lo que pueden aportarle a los demás, ¿sí? Por eso la gente le tiene como desconfianza a la parte política en nuestro país, ¿sí? Entonces nos dice que quien no puede o no necesita vivir en sociedad es una bestia o es Dios, ¿sí? Eh, digamos que es muy fuerte, pero pues en realidad hoy en día nos hemos dado cuenta de que si no viviéramos en sociedad, pues entonces eh, no seríamos nadie, ¿cierto?
Nos dice que el núcleo social principal es la familia, ¿sí? Compuesta por mujer, marido, hijos, esclavos. ¿Sí? Eso decía Aristóteles. Hoy en día hay familias de, pues, digamos, diferentes, que no están compuestas por madre, padre e hijos, sino que pueden estar compuestas solo por la madre o solo por el padre y sus hijos, ¿cierto? O, por el contrario, pueden ser dos madres o dos padres. Bueno, ese no es el tema hoy, ¿sí? Nos dice que de la unión de familias surge la aldea, que proporciona mayor seguridad y facilita la división del trabajo. Y por último tenemos el Estado, ¿sí? Donde los hombres libres buscan la vida feliz y el bien común. Ojo con esto, bien común. La política debería buscar el bien común, ¿sí? Por eso en Colombia decimos que existe o hay mucha corrupción, porque esas personas o esa gente que nos gobierna no, no, ¿qué? No gobierna por el bien común, sino que gobiernan para ellos mismos, ¿sí? Nos dice que Aristóteles critica la política idealista y utópica que tenía Platón. Después vamos a hablar de Platón un poco. Y hace un estudio sobre algunos regímenes políticos para mirar cuáles son justos y cuáles injustos. Entonces, para él, digamos, la parte importante y que buscaba siempre el bien común era la monarquía, donde había un gobierno de una sola persona, ¿sí? Es decir, el rey era quien gobernaba y pues, los demás eran el pueblo, ¿cierto? Pero eso se convertía en muchos momentos de la historia, se convirtió en una tiranía, porque el rey entonces buscaba solo su beneficio. También él generó, él creó como tal un movimiento político, digámoslo así, donde estaba la aristocracia y era el gobierno de las mejores personas, o sea, los mejores científicos, los mejores, digamos, en ciertas ciencias que existían, ¿cierto? Sin embargo, eso también se llegó a convertir en lo que se llamó oligarquía, ¿sí? Y por último, la democracia, que es la que tenemos hoy en día, se supone, es la que tenemos hoy en día en los países o en nuestro país, es la democracia, es el gobierno del pueblo, ¿sí? Dicen que es del pueblo porque nosotros mismos elegimos a quienes nos van a gobernar, ¿cierto? Sin embargo, esa también tiene algo que puede convertirse en algo que se llama demagogia, ¿sí? Donde hay digamos, una partición de quienes están buscando gobernar el país, ¿sí? Pasa acá en Colombia, donde tenemos la derecha y tenemos la izquierda, ¿cierto? Pero bueno. Listo. Preguntas. Dudas, inquietudes. ¿Ninguna? ¿Seguros? Bueno, entonces vamos a dejar hasta ahí por hoy para que puedan tener unos minuticos de descanso. Sofía, hazme el favor. Siempre la pillo, mija. Vamos a dejar hasta ahí.